Ok, buenas noches con todos. En esta noche les vamos a presentar las estrategias didácticas para la enseñanza de la lengua y literatura, presentado por Joana López y Mara Rodríguez. Como primer punto tenemos el enfoque teórico. El siguiente trabajo se centra en la creación de una planificación didáctica que sirva para la motivación en aprender de los alumnos, ya que los cuentos ecuatorianos reflejan la cultura, tradiciones y valores del país, ayudando a los niños a construir su identidad y ayuda también a promover lo que es el desarrollo del lenguaje. Nuestra planificación se basa en la realización de unas actividades que tienen como eje conductor el cuento de una colección de relatos cortos titulados Cuentos infantiles de animales originarios del Ecuador. Nosotros elegimos el cuento titulado Camilia, la llama preguntona. Estos cuentos están basados en lo que es la fauna de la Sierra Ecuatoriana. El objetivo de esta obra es acercar a la niñez al contexto interandino del Ecuador y sembrar una conciencia ambiental. Aparte, busca, mediante incentivar a la lectura y el análisis de lo que son los cuentos nacionales incentivando el gusto por la literatura y mejorar así las habilidades comunicativas de los niños y así también promover valores a través de estas historias, ya que son significativas y reflejan lo que es nuestra cultura y nuestra identidad ecuatoriana. A continuación, les vamos a presentar la planificación microcurricular que elegimos el cuarto grado de educación general básica. Eh, el tema, como ya lo dije anteriormente, son Camilia, la llama preguntona. El objetivo de esta unidad de aprendizaje es reconocer palabras y expresiones propias de las lenguas originarias y variedades lingüísticas del Ecuador en diferentes tipos de textos de uso cotidiano e indagar sobre su significado en el contexto de la interculturalidad y la pluriculturalidad. Tenemos los contextos esenciales, que es un cuento ecuatoriano. La con criterio de desempeño, emitir con honestidad opiniones valorativas sobre la utilidad de la información contenida en textos de uso cotidiano en diferentes situaciones comunicativas. Luego tenemos lo que son los recursos, que el primero tenemos como cuaderno de materia, hojas de impresa, lápices de colores y lo que es una regla. Luego tenemos lo que son los indicadores de evaluación, que reconoce el uso de textos escritos, como pueden ser periódicos, revistas, entre otros, en la que la vida cotidiana identifica su identificación comunicativa y también emite opiniones valorativas sobre la utilidad de su información. Tenemos lo que son las técnicas e instrumentos, que la técnica es la observación y el instrumento la rúbrica. Luego tenemos lo que es la coevaluación, que esta se da a través de la retroalimentación en lo que es la actividad. Luego tenemos lo que es las actividades de aprendizaje, también conocidas como estrategias metodológicas, que está dividida primero en las etapas de la lectura, que son tres. La primera, que es la prelectura. En esta, reflexionar con el grupo sobre la necesidad de aprender a leer. ¿Por qué es necesario leer? ¿Les gustan los cuentos? ¿En casa les cuentan cuentos? También se muestra una imagen del cuento que se les va a narrar, se les procede a preguntar a los estudiantes, ¿saben lo que es una llama? ¿Han visto alguna vez alguna? ¿Saben dónde vive? Luego tenemos lo que es la etapa de la lectura. Aquí se da a conocer a los estudiantes se da a cada uno de ellos una copia del cuento. Luego en su cuaderno de materia se les indica que de manera individual deben responder las siguientes preguntas. ¿Quiénes son los personajes principales? ¿Dónde y cuándo ocurre la historia? ¿Qué problema enfrentan los personajes? Y luego tenemos la última, que es la etapa de la poslectura. Aquí se pide a los estudiantes que inventen un nuevo final para el cuento y lo ilustren. Luego al final deben escribir una reflexión acerca del cuento para finalmente que ésta se presente a la clase. A continuación, mi compañera. En la siguiente seguimos con lo que es la construcción textual. Tenemos tres fases, las cuales son la planeación, la textualización y la revisión. La planeación lleva como la idea sobre el tema.
formular preguntas sobre el cuento. ¿Qué tipo de cuento vamos a buscar? ¿Qué queremos que los estudiantes aprendan? En la textualización, aquí los estudiantes escriben sus ideas, redactan el nuevo final del cuento, realizan una ilustración representativa del cuento, escriben una reflexión final acerca del cuento. Y por último, la revisión, que se realiza lectura en voz alta de la parte final del cuento para identificar errores o mejoras de expresiones, corrección de detalles como ortografía y puntuación, con ayuda del maestro, socialización del trabajo con la clase, donde los niños presentan sus historias y sus dibujos. En la rúbrica, la evaluación es una herramienta fundamental para valorar el desempeño de los estudiantes de manera objetiva y estructurada. En el contexto del plan de las clases sobre el cuento ecuatoriano, permite medir el nivel de comprensión lectora, la expresión oral y la producción escrita de los alumnos, identificando sus fortalezas y áreas de mejora. Además, establece criterios claros de calificación e invitando la subjetividad, asegurando una evaluación justa. Como por ejemplo, aquí tenemos lo que son los criterios. En este caso, pues tenemos tres criterios, que es identificar con claridad personajes, escenario, trama y responde correctamente las preguntas. El segundo es explicar el cuento con fluidez, buena entonación, secuencia lógica. Y el tercero es mostrar creatividad, originalidad y buena organización en el trabajo. También lleva los parámetros de la calificación, como por ejemplo, excelente, que vamos a calificarlo con 2 puntos. El bueno, que tendría un punto 5. Y necesitamos mejorar, tendría solo 1 punto o 0 menos. En este caso se sumaría y todos daría un solo puntaje. Ahora, por último, tenemos la conclusión. Los cuentos ecuatorianos representan una herramienta pedagógica esencial para la enseñanza de la lengua y literatura en la educación básica, ya que permiten a los estudiantes desarrollar habilidades fundamentales como la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, además de estimular su imaginación y creatividad. A través de esta narración, los niños no solo adquieren conocimiento sobre la estructura y características de los textos narrativos, sino que también entran en contacto con la riqueza cultural del Ecuador, reforzando su identidad y sentido de pertenencia. En conclusión, la enseñanza basada en cuentos ecuatorianos no solo fomenta el desarrollo de habilidades lingüísticas en los niños, sino que también fortalece su identidad cultural y su amor por la lectura. Al integrar estas narraciones en el aula de manera creativa y estructuradas, se logra despertar el interés de los estudiantes por la literatura. Al mismo tiempo, se construye una preservación y valoración del patrimonio oral y escrito del país. Gracias.